Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias te damos porque pues tú no ocultas nada de lo que pasó y de lo que necesitamos para nuestra vida. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender tu palabra y que tu palabra, que es bendición, pueda hacer efecto en nuestra vida para que nosotros a su vez podamos ser bendición a otras personas. Te ruego, Señor, que nos guíes a través de este tiempo y que nos hables a través de tu Espíritu Santo. Y en el nombre de Jesús. Amén. 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 Podemos tomar nuestro lugar. ¿Se ve bien? Muy bien. Ok. Verso 1 dice: hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía. Entonces nos vamos a ubicar prácticamente a Efraín, que digamos está al norte de Judá. Judá está en medio. Judá le pertenece digamos lo que es Jerusalén, y entonces Efraín está hacia arriba. Allí estamos con Micaía. Micaía quiere decir su nombre, pero antes de decir el significado de su nombre, ¿a quién le gusta el nombre Micaía? ¿Verdad que primero no es un nombre común? Pienso que si alguien en la actualidad se llamara Micaía, sobre todo en nuestro país, a lo mejor se burlarían de él, le dirían algunos apodos por el nombre, no lo sé. Pero el nombre Micaía, su significado es muy bonito, porque el significado es ¿quién como Jehová? O el Señor es incomparable. Ese es el significado de Micaía. Así que tiene un bonito nombre, o más bien un bonito significado. ¿Quién como el Señor? O el Señor es incomparable. Sin embargo, Micaía pues no representaba lo que significaba su nombre. Esto pues de alguna forma para hacernos pensar. Algunos piensan que si se llamaran de otra manera serían, por ejemplo, diferentes. Algunos piensan, yo me debería de llamar Alejandro, porque Alejandro el Magno, Alejandro el Grande, ¿verdad? Ellos hicieron conquistas y yo sería un conquistador y no sé qué. Pero no tiene que ver el nombre, sino tiene que ver el propósito por el cual fuimos creados. Y todos fuimos hechos para algo, y Dios nos dotó de dones y de talentos, y somos diferentes, ¿verdad? Y tenemos de alguna forma pues facilidad para hacer unas cosas y dificultad para hacer otras cosas, porque Dios nos hizo así. Pero lo primero que Dios quiere es que le conozcamos. Ese es su primer propósito, y por eso se reveló. Hay dos revelaciones importantes en la Biblia: la revelación general, que es la creación. El Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Así que a través de las cosas creadas decimos hay un Dios, porque nadie pudo haber hecho esto de la manera que se hizo, cómo se hizo, si no fuera por intervención divina, ¿verdad? Esa es la revelación general. Y después tenemos la revelación especial, que es Cristo. Ahora, Micaía no tenía a Cristo, no tenía la revelación especial, pero tenía la revelación general y tenía la ley de Moisés, tenía de alguna forma el cómo debía adorar, ¿cierto o no? Bueno, este hombre, dice el verso 2, el cual dijo a su madre: los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre le dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. Ahora, lo primero que podemos ver es que le había hurtado a su madre, y de alguna forma, digamos levíticamente hablando, o según la ley, este hombre debía ser muerto por lo que había hecho. La Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre.
para que tus días sean de larga vida sobre la tierra que Dios te da. Ahora, no solamente era el no honrar a su padre, sino otro de los mandamientos es, no robarás, no robarás. Entonces, de alguna forma, este hombre estaba transgrediendo la ley de una manera flagrante. Ahora, el dinero no era poco, eran 1000, ¿cuánto dice? 1100 ciclos de plata. Si ustedes recuerdan, en la lectura, él le ofreció a levita un sueldo anual de 10 ciclos de plata. Así que era mucho dinero, era muchísimo dinero para aquella época y quizás también para la nuestra. Y de alguna forma vemos la reacción de su madre. Una madre piadosa le hubiera dado una, pero bien dada a este chamaco, a este Micaía. Lo hubiera disciplinado, hubiera hecho que pagara el importe por el cual había hurtado, y la ley decía que tenía que pagar 4 veces más lo hurtado. Ahora, la mamá tal vez sabía que era imposible que este chamaco pudiera generar ese dinero y pudiera pagarle, pero debía haber castigado. Pero miren lo que hace. Entonces la madre dijo, bendito seas tú de Jehová. Es como si llega un ladrón y le dice, vengo a devolver lo que me robé. Yo soy el que le robé esto y esto y esto. Usted seguramente le diría, que bien hiciste. Pero yo creo que sería una buena oportunidad para decirle, no sigas por ese camino, porque tarde o temprano tu maldad te va a alcanzar. Arrepiéntete verdaderamente y busca al Señor. Quizás usted pueda perdonarlo de ir a la policía y tratar de meterlo en la cárcel. Probablemente sea misericordioso, pero por otro lado tiene que ser firme y decirle que las consecuencias del pecado lo van a alcanzar tarde o temprano. Pero aquí vemos que era un muchacho consentido. Y esto le va a llevar a cosas peores. Y mire, y dice el verso 3, y él devolvió los 1100 ciclos de plata a su madre. Y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo. Aquí podemos ver que ellos, los de la tribu de Efraín, particularmente esta familia, conocía de Dios, conocía de Jehová. Por lo tanto, conocía las leyes. Conocía las leyes. Y vea lo que hace. Para hacer imagen de talla. Primer mandamiento. No te harás imagen ni semejanza de lo que está en el cielo ni de lo que está en la tierra. No te inclinarás a ellas. No las... Primer mandamiento. Para hacer imagen de talla. Y una fundición. Ahora pues, yo te lo devuelvo, pero te lo voy a devolver como un ídolo. O sea, la mamá estaba induciendo a su hijo a la idolatría, otro pecado que se castigaba con la muerte en el pueblo de Israel. Por eso, desde el principio dije, este hombre debía haber sido muerto. Sin embargo, todo esto tiene un propósito, porque tanto el bueno como el malo los hizo Dios. Así nos los expresa Salomón en los Proverbios. Y los hizo con un propósito. El malo para el día malo, para el día de la ira, y el bueno para la gloria de Dios. Así que todos, de alguna manera, tenemos un propósito. Si el bueno no prospera en esta tierra, sufre. Uno de esos casos podría llamarse Lázaro. ¿Se acuerdan? El rico y Lázaro. Lázaro fue uno de estos que hizo bien, que no prosperó, era un mendigo y tenía llagas en su cuerpo, y los perros iban y lamían las llagas de su cuerpo. Sin embargo, el rico, que no era bueno, prosperó y tenía de más, y podría haber ayudado a Lázaro y a muchas otras personas, pero no lo hizo. ¿Sabe? De alguna manera podemos entender que los padres
tenemos un rol importante en la crianza de nuestros hijos y podemos guiarlos por el buen camino. Por eso el proverbio que dice, instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo no se apartará de él. Así que una de las cosas que los padres tenemos que hacer, y también los abuelos, es instruir, dar instrucciones. ¿Sabe? Como una receta de cocina. Ahora, usted seguramente en casa tiene recetarios y seguramente lo ha usado una o dos veces, pero hay muchas recetas de ese libro que usted nunca las ha hecho. Sin embargo, si usted quisiera, el día de hoy usted podría hacer una receta que nunca ha hecho, porque tiene la instrucción de cómo hacerlo. De otra manera no pudiera. Si usted no tiene el instructivo, usted no puede hacer muchas cosas. Por ejemplo, en la actualidad hay coches sofisticados. Hay coches que si uno no le dice cómo encenderlo, pues no lo encendería, ¿no? Hay coches que no usan llave, sino usan la llave presencial, otros que usan tarjeta, otros que usan la voz para encenderlos, ¿verdad? Entonces uno dice, si a uno no le dicen cómo hacerlo, no lo puede hacer. Ellos tenían el instructivo, tenían la ley, tenían de alguna forma el saber cómo tener su relación con Dios, pero no la habían cultivado o a ellos les pareció que debía ser de otra manera. Es un poquito acerca de lo que pasó con Caín y Abel. ¿Se acuerdan? Abel llevó un cordero. ¿Por qué llevó un cordero? Porque Dios, cuando el hombre pecó, les dio pieles. Y era un sacrificio sustitutorio. Él lo entendió perfectamente. Abel no lo quiso entender así y dijo, ¿por qué voy a dar si yo no crío ganado? Yo cultivo hortalizas y frutos y eso es lo que le voy a dar. Es una flagrante rebeldía contra Dios. Y esto de alguna forma tiene que ver con la naturaleza del hombre, cuando el hombre no quiere obedecer lo que Dios dice y quiere hacer su voluntad. Ahora, esta mujer lo indujo prácticamente a la idolatría. Y mire, dice el verso 4, mas él devolvió el dinero a su madre y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Así que llevó un ídolo a su casa, algo que estaba prohibido en la ley. Y entonces el verso 5 nos dice que este hombre pues prácticamente se convirtió como en el fundador de una secta. Y este hombre, dice el verso 5, Micaía tuvo casa de dioses, plural, e hizo efod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Ahora, aquí vemos cómo a este hombre, que seguramente, no sé, su mamá era devota y a lo mejor en su arrepentimiento de haber hurtado y dijo, bueno, ahora voy a hacerme devoto, pero ¿a quién? ¿A qué Dios? Pues a todos, por si uno no es, el otro es. ¿Sabe? Cuando yo era pequeño, aproximadamente a los 12 años, me encontré con un problema existencial y yo decía, ¿y si lo que yo creo no es verdad? ¿Y si lo que yo creo es mentira? Entonces, ¿qué voy a hacer? Si Dios no existe y si el infierno no existe y estoy perdiendo mi vida en esto, entonces diría yo, y lo dije en ese momento, entonces pues hay que tener una religión de esto, de lo otro, hay que tener una pata de conejo por si las dudas, hay que pues tener de alguna manera algo, una salida de emergencia,
algo que me pueda proteger por si las dudas. Y empezar a dudar de Dios y empezar a dudar de lo que creo. ¿Por qué? Porque se me vino una idea de que a lo mejor. Ahora, yo creo que esa idea le ha pasado a muchas personas en la cabeza. Y si Dios no existe, y si lo que me están diciendo es mentira y no es verdad, y todo esto que me han contado es puro invento, como lo hizo Micaía, él se inventó su propia religión. Sin embargo, con el paso del tiempo empecé a conocer a Dios, empecé a relacionarme con Dios y empecé de alguna manera históricamente a ver que Dios existía, porque este libro es historia. Así como nosotros tenemos en la escuela libros de historia que nos enseñan la historia de México, bueno, este es el libro de historia del pueblo de Israel. Si ellos van a ver historia, les van a enseñar cómo surgió a partir de Adán, a partir de los profetas, de Noé. Ellos van a aprender eso. Historia, eso es historia de Israel. Entonces, por eso tiene fechas. Y por eso dice, en el año 15 o cualquier otro, allí está. ¿Por qué? Porque existió Salomón, porque existió Saúl, porque existió David, porque existieron estos hombres, porque existieron los imperios que Daniel predicó, porque existió el Mesías prometido, porque nació en Belén de Judea, porque murió en el año 33 y porque resucitó. Es historia, pero la historia no sirve de nada si no la creo como la verdad de Dios. Eso hablando de la historia bíblica. Ahora, Micaía hizo casa de dioses, se convirtió en y convirtió a su hijo. Este era otro pecado. Si ustedes recuerdan, el sacerdocio era de la tribu de Leví, de la casa de Aarón. No cualquiera podía ser sacerdote. Pero él, de la tribu de Efraín, hizo a su hijo sacerdote de su casa. Por eso digo, es un sectario, es una persona que inventó su propia religión por si acaso, ¿verdad? Porque en aquel tiempo, allí en Canaán, había muchísimos dioses, había mucha influencia de los babilonios, de los fenicios, y entonces los Baales, Astaret y todos sus dioses, de alguna forma, cautivaban a las personas, porque todos hablaban, ¿sabe de qué? De prosperidad, todos hablaban de fertilidad, todos hablaban de lo bueno, o para que no te venga lo malo. De una manera, un materialismo en los dioses. Haz esto para que te vaya bien. ¿Sabe para qué es la pata de conejo? Para que usted tenga suerte, ¿no? Suerte en el amor, suerte en los negocios, suerte en la salud, suerte. Pero la suerte es de Dios. Porque Dios es el que decide a quién sí y a quién no. Así que de alguna forma, ahí podemos ver Ahora, dice el verso 6, en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y esta es la nota que va a sonar todo el tiempo en el libro de los jueces. Cada quien hacía lo que bien le parecía. ¿Por qué? Porque no había una cabeza. Porque Dios quería ser la cabeza de Israel, como Cristo ahora es la cabeza de la iglesia, pero ellos rechazaron la autoridad de Dios. Y posteriormente vamos a ver que vivían en una teocracia, pero ellos quisieron mejor un rey físico que un rey en los cielos. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Ahora cambia un poquito el tema, aunque sigue hablando de Micaía, pero ahora otro personaje sale a escena. Verso 7. Y había un hombre de Belén de Judá, de la tribu de Judá. Esto es importante porque sabemos que Micaía era de la tribu de Efraín y este que viene es de la tribu de Judá. Pero llama mucho la atención porque dice, el cual era levita. ¿Cómo de la tribu de Judá
hombre era levita. Esto es imposible. Esto no es correcto, así que de inmediato debiera ser rechazado. Pero es uno de esos hombres que nació en la tribu de Judá, pero que anhelaba ser sacerdote, que quería ser sacerdote y acomodé lugar, fue sacerdote. Dice, y era forastero allí porque estaba en la tribu en el monte de Efraín. Verso 8. Este hombre partió de la ciudad de Belén, de Judá, para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Ahora, si ustedes recuerdan, los levitas no tenían porción territorial. Ellos no heredaban. Ellos vivían, digamos, porque se habían puesto ciudades para los levitas. Y el pueblo de Israel tenía que dar para que los levitas pudieran sustentarse, ¿sí? Entonces, todo lo que se daba al templo, a la casa de Dios, después se repartía a los levitas. Ahora, este hombre no era de la tribu de Leví, no debía ser sacerdote, pero él practicaba el sacerdocio, algo que no era de parte de Dios. Y entonces sigue diciendo el pasaje que llegó a casa de Micaía, y el verso 9 dice, y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Ahora, seguramente este levita se vestía como sacerdote. Él quería parecer sacerdote, porque su anhelo era ser sacerdote. Y ahí lo vemos, que llega a la casa de Micaía, y de alguna manera, como dice el refrán, Dios los cría y ellos se juntan, ¿verdad? Y ahí se juntaron un pseudo sacerdote con un pseudo iniciador de una religión. Ahí estaban ellos para iniciar un movimiento para, entre comillas, alabar a Dios. Dice, verso 10, entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos y comida, y el levita se quedó. Ahora, si usted se da cuenta, inmediatamente Micaía lo empieza a corromper. No le ofrece primero alojamiento y alimento. ¿Qué le ofrece primero? Dinero. 10 ciclos de plata. El levita no debía tener pertenencias porque todo le pertenecía a Dios. No debía tener pertenencias. Pero claro, no está de más tener 10 ciclos anuales de platita por si acaso me falla el sacerdocio, ¿verdad? Allí, por si acaso, si Dios me falla, entonces voy a tener otro Dios. Eso era de alguna manera lo que estaba pasando. Y el levita dice, se quedó. Verso 11. Agradó pues al levita morar con aquel hombre y fue para él como uno de sus hijos. Ya uno de sus hijos era sacerdote, pero ahora lo había adoptado para que fuera como uno de sus hijos. Ahora, yo no sé qué pasó con el hijo al cual él había hecho sacerdote. Si le dijo, no, ¿sabes qué? Tú no sirves, quítate porque ya traje un sacerdote real. ¿Y qué habrá hecho? No lo sé. Pero ¿cómo es posible que muchas personas prefieran a la gente de afuera que a su propia familia, que a sus propios hijos? Ahora, nosotros, la iglesia, somos una familia, por lo tanto debiéramos preferirnos los unos a los otros, porque eso es lo que dice la Escritura. En esto sí, preferir la iglesia, preferir a Dios
antes que a la familia. Porque el Señor dijo, porque cualquiera que no deje padre, madre, hermano o hermana por mí no es digno de mí. Y todo aquel que deje, en el reino se le devolverá. Así que nosotros debemos entender un poquito cómo son las cosas en las cuestiones de Dios. No es ni cómo yo creo, ni cómo yo pienso, ni cómo a mí me parece, sino como Dios lo establece en su palabra, y lo que tengo que hacer yo es obedecer lo que Dios dice. Y ahí es donde nos cuesta trabajo, porque muchas veces la razón nos dice algo contrario a lo que creemos o a lo que dice la Biblia. ¿Saben? Muchas veces la gente es movida porque la ciencia dice que no hay Dios. Sin embargo, entendemos que hay científicos cristianos que han experimentado a Dios a través de la ciencia. Ahora, cuando se habla un poco de la creación, los científicos dicen, eso es imposible, eso solo se puede hacer por fe. Pues por fe es. Ahora ellos también, de alguna manera, establecen la creencia de la fe cuando ponen todos los elementos de la tabla periódica y de una forma sobrenatural, una chispa de vida entra allí y empieza a salir una célula unicelular y empieza a multiplicarse y empieza a hacerse pluricelular, y de allí empiezan a salir seres vivos que empiezan a evolucionar. Primero esto surge en el agua y después se hicieron anfibios y después unos se quedaron en el agua y otros se quedaron en la tierra, y los anfibios pues ya no se desarrollaron más porque ni son de aquí ni son de allá, ¿verdad? Son anfibios. Y entonces de allí empezaron a surgir las especies, porque la naturaleza es inteligente y sabe qué era lo que necesitaba la tierra. ¿De veras? ¿De veras usted cree eso? Porque hay que tener más fe para creer que todo se creó por casualidad y que además se creó perfecto. Porque si usted mira el cuerpo humano, y los científicos siguen de alguna forma admirados de nuestro cuerpo y de nuestras extremidades y cómo estamos hechos de una forma impresionante. De hecho, una vez escuché a un científico decir que el cuerpo humano no estaba hecho para caminar, por la forma en que tenía la columna vertebral, esto y aquello. Y sin embargo caminamos. Así que yo lo que entendí es, sí, nuestro cuerpo es un milagro. Nuestro cuerpo es un milagro. Porque ¿quién le dice al corazón que lata? ¿Quién le dice a la sangre que fluya entre las venas y entre la carne? ¿Quién le dice al cerebro piensa? ¿Quién le dice a tus glándulas salivales produce saliva porque necesito saliva? ¿Quién le dice a tus lagrimales produce lágrimas para que se lubriquen el ojo y se limpie? ¿Quién le dice a los poros ábranse para que salga sudor y por ahí salgan también las toxinas? ¿Se da cuenta? Es una máquina impresionante. Y eso lo hizo Dios. Y como aprendimos en Romanos, ellos no tomaron en cuenta a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, y por lo cual Dios también los entregó a pasiones vergonzosas, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y esto de alguna forma vamos a ver que va a tener consecuencia en la vida de Israel. Agradó, dice el verso 11, pues a Levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos, y Micaía consagró. ¿Quién era Micaía para consagrar a un hombre al sacerdocio?
¿Quién era Micaía? ¿Acaso Dios lo había puesto para consagrar, lo hacía el sumo sacerdote, y el sumo sacerdote era levita? Y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en la casa de Micaía. Vea, él se hizo su propio templo, adquirió su propio sacerdote. ¿Y a quién servía? No dice que servía a Jehová, no dice que servía a Dios, sino que le servía ¿a quién? A Micaía. ¿Sabe que en nuestros tiempos mucha gente invita a los pastores a su casa porque piensan que si va el siervo de Dios a su casa va a ser bendecida, ellos van a tener bendición? Y no es así. La bendición viene por nuestra relación en nuestro día a día, en nuestro andar con Dios. No por una persona, sino por Dios. ¿Sabe? Allí estaba Jacob luchando con Dios. Y le decía, no te soltaré si no me bendices. No te voy a soltar si no me bendices. Y ya rayaba el alba. Y le dijo el ángel, suéltame porque ya raya el alba. No te soltaré hasta que no me bendigas. ¿Sabe? No necesitaba un hombre. Dios le bendijo a Jacob. Y Dios bendice a las personas. Así que si tú invitas al pastor a comer, no es para que Dios te bendiga, es porque lo quieres invitar a comer. Simple, sencillo. Porque al final no puedes tener esperanza de que un hombre traiga bendición a tu casa. Porque el que bendice es Dios, y el que da y el que quita es Dios. Y todo tiene que ver con tu relación con Dios. ¿Cómo estás tú con Dios? Y entonces Dios te bendecirá. Recuerde que la clave de la bendición es la obediencia. Deuteronomio 27 y 28. Y él les dijo, elijan qué camino quieren seguir. ¿El camino de la bendición o el camino de la bendición? ¿Maldición o bendición? Elijan ustedes. Y el camino de la bendición es el camino de la obediencia. Obedece a Dios, aunque te cueste trabajo entender lo que Dios dice. Obedece y después entiende. ¿Quién era Micaía para consagrar a Leví? Y le servía a él. Verso 13 y último. Y Micaía dijo, ahora sí, ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita de sacerdote. Ahora sí, tenía su amuleto de la suerte. Ahora sí, Dios me va a bendecir. Ahora, qué curioso, ¿no? Porque el hombre piensa que la bendición son los recursos, son los bienes, son el dinero, son las posesiones. Pero eso no siempre es bendición. A veces las posesiones son maldición. ¿Cuántas veces no hemos sabido de gente que se ganó dinero y fue una maldición para su vida? ¿Sabe? De alguna forma, la bendición de Dios es que tú tengas un corazón contento. Cualquiera que sea tu situación. Como el apóstol Pablo lo dijo allí en Filipenses. Sé vivir en la escasez y sé vivir en la abundancia. En todo y por todo he sido enseñado. Y después ahí cuando dice en el 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que no tiene que ver con lo que tienes, sino tiene que ver con tu relación con Dios. Si tú estás bien con Dios, Dios está bien contigo. Si tú estás mal con Dios, Dios está mal contigo. ¿Cómo puedo recibir bendición cuando me porto mal? ¿Cómo puedo recibir bendición cuando no hago lo que Él me manda? ¿Cómo puedo recibir bendición si no hago lo que debo de hacer como hijo de Dios? Así que por mucho que pidas y por mucho que tengas, puede ser que no seas bendecido.
porque Dios es el que da y Dios es el que quita. Pero me encanta Job, me encanta, de verdad, cuando él dice, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y estaba en la ruina, ni hijos, ni posesiones, nada tenía, nada. Y él adoraba a Dios. ¿Por qué? Porque él tenía una buena comunión con Dios. Porque él sabía que Dios no se equivoca y que Dios tiene propósitos en medio de las circunstancias difíciles que vivimos. Así que Micaías pensó, ahora sí Dios me va a bendecir, porque han creído el engaño que ahora se dicta mucho. Dios te va a bendecir. Si tú das a Dios, Él te va a dar. Pero si Dios no es un negociante, si Dios no es un negociante para que tú, si Dios no es un banco para que tú recojas los réditos, de alguna forma Él quiere que tengas comunión con Él, que seas obediente a Él y Él te va a bendecir. Porque eso es lo que dice la Escritura. No es por lo que tú des o por lo que tú hagas, sino es por tu relación con Él. Porque tú puedes dar mucho y no ser bendecido. Y puedes dar poco y ser bendecido, porque tiene que ver con tu relación con Dios. Y eso es lo más importante, cómo estamos en nuestra relación con Dios. Y eso no se compra, y eso de alguna manera es en el día a día, porque hoy voy a tener tentaciones, porque hoy voy a tener fricciones, porque hoy voy a ser tentado, pero voy a salir adelante con la ayuda de Dios, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que Micaías creyó en el engaño de que la bendición era tener un sacerdote, tener una casa de dioses, cuando estaba haciendo todo lo contrario que Dios había mandado. Tenía una imagen o imágenes, tenía una casa, había hecho sacerdote a su hijo y ahora a uno de la tribu de Judá lo había hecho su levita. ¿Cómo puede Dios bendecir algo que no es correcto? Si hacemos lo correcto, Dios nos va a bendecir. Si hacemos lo incorrecto, vendrá la consecuencia. Y eso es lo que vamos a ver en el capítulo que sigue, en el capítulo 18, pero solo vamos a ver dentro de 15 días. Así que vamos a orar a nuestro Dios para concluir, para terminar en esta mañana, tarde ya, y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias te damos porque encontramos en este pasaje la religiosidad, la falsa religión, y también vemos que tenemos la palabra profética más segura en la cual podemos confiar como antorcha que alumbra en la oscuridad. Señor, ayúdanos a seguir tu palabra, como dice el Salmo 119 y el verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. No dejes que nos desviemos de tu palabra, que permanezcamos en ella, y ayúdanos, Señor, a nosotros a ser hacedores de la misma. Que podamos, Señor, ver, experimentar la bendición cuando te obedecemos. Señor, bendice a mis hermanos aquí presentes, bendice a sus familias aquí representadas, y bendice, Señor, tu iglesia, para la gloria y la honra de tu bendito nombre, y en el nombre de Jesús.